Señor, su madre está viva, la vi en el manicomio. No puede ser, ¿estás segura? Una empleada tembló al ver un retrato y sin poder contenerse, dijo, Señor, su madre está viva, la vi en el manicomio donde trabajaba, y a partir de ahí, la vida del millonario cambió para siempre. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Las notas del piano de cola resonaban, creando una atmósfera densa. Mauricio Belmonte, con la mirada en las teclas de marfil, dejaba que sus dedos se movieran por inercia mientras su mente vagaba entre recuerdos difusos de un pasado que creía enterrado para siempre bajo capas de dolor y resignación. Rosita, la nueva empleada que había llegado hacía pocas semanas con recomendaciones impecables. Entró en la sala con el rostro desencajado y las manos apretando un trapo de limpieza como si fuera su única ancla a la cordura en ese instante crucial. Sus pasos se detuvieron bruscamente cerca del piano, interrumpiendo la melodía. Mauricio levantó la vista lentamente, con los ojos cansados de un hombre que ha llevado un luto interno durante demasiados años. Y se encontró con la mirada llorosa y aterrorizada de la mujer que estaba frente a él temblando visiblemente. Señor Mauricio, perdone mi atrevimiento y mi falta de control, pero hay algo que Dios no me permite callar por más tiempo o mi alma se condenará para siempre en el infierno de los cobardes. Exclamó Rosita con la voz quebrada por un sollozo que intentaba reprimir sin éxito alguno frente a su patrón. Mauricio se puso de pie lentamente, sintiendo como la tensión en la habitación aumentaba hasta volverse casi irrespirable. Y le indicó con un gesto suave de la mano que se calmara para poder entender sus palabras atropelladas. Su madre, la señora doña Mariela Belmonte, ella no está descansando en paz como todos en esta casa y en esta ciudad creen ciegamente desde hace tanto tiempo, soltó Rosita de golpe, sintiendo que las palabras quemaban su garganta al salir. Mauricio sintió un golpe seco en el estómago, una mezcla de confusión y ofensa, pues el recuerdo de su madre era sagrado y no permitía que nadie jugara con su memoria de esa manera tan cruel. ¿De qué estás hablando, mujer? Mi madre falleció hace 6 años, yo mismo estuve en su velorio, respondió Mauricio con una voz grave que intentaba imponer orden ante el caos emocional. No, señor, le juro por la vida de mis hijos y por la memoria de mis ancestros que su madre está viva, respirando y sufriendo en este mismo mundo que la ha olvidado, insistió Rosita dando un paso adelante, ignorando las barreras sociales que la separaban del dueño de la mansión. Yo la vi con mis propios ojos, la toqué, le peiné el cabello y escuché sus oraciones cada noche en el lugar donde trabajaba antes de venir a servir a esta casa. Mauricio retrocedió un paso, chocando levemente contra la madera del piano, sintiendo que el suelo de mármol pulido se movía bajo sus pies como si un terremoto invisible estuviera sacudiendo su realidad. La convicción en los ojos de Rosita era absoluta, no había rastro de locura ni de malicia, solo una desesperación genuina por ser creída y liberar una verdad que la atormentaba. ¿En qué lugar dices que la viste? ¿Cómo te atreves a decir una barbaridad semejante sin tener pruebas?, cuestionó Mauricio, sintiendo que el aire le faltaba y que su corazón comenzaba a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. En el manicomio, señor, en la clínica San Miguel Arcángel, ese lugar horrible donde encierran a las personas para que el mundo se olvide de que existen, respondió Rosita con rapidez, liberando el nombre del lugar maldito que había guardado en su memoria. Yo trabajé allí limpiando los cuartos de los pacientes olvidados, y ella estaba en la habitación del final del pasillo, siempre mirando a la ventana, esperando a que usted fuera a buscarla. Mauricio sintió un zumbido en los oídos, el nombre de la clínica le resultaba dolorosamente familiar, pues era el mismo lugar donde supuestamente su madre había pasado sus últimos días recibiendo tratamiento. Ella rezaba su nombre todas las noches, señor Mauricio, decía que su hijo tocaba el piano como los ángeles y que algún día iría a sacarla de ese encierro injusto. Las palabras de la empleada eran como dagas precisas que se clavaban en los recuerdos más dolorosos de Mauricio, despertando dudas que había adormecido con alcohol y trabajo excesivo.
En ese preciso instante, el sonido de unos tacones golpeando con ritmo pausado y elegante los escalones de la gran escalera principal rompió la intimidad de la confesión y trajo una nueva energía a la habitación. Karina Torres de Belmonte, la esposa de Mauricio, descendía luciendo un vestido blanco impecable que contrastaba con la oscuridad de la tarde lluviosa, envuelta en una nube de perfume costoso y empalagoso. Su presencia siempre imponía un silencio reverencial en la casa, pero esta vez sus ojos escrutaban la escena con una agudeza depredadora, detectando al instante que algo fuera de lo común estaba ocurriendo en su salón. ¿Qué es todo este alboroto, querido? Se escuchan gritos hasta en la planta alta y sabes cuánto detesto el ruido innecesario, dijo Karina con una voz dulce y ensayada, aunque sus ojos lanzaban dardos de advertencia hacia la empleada que lloraba. Mauricio no respondió de inmediato, seguía mirando a Rosita, intentando procesar la información imposible que acababa de recibir y comparándola con la versión oficial de los hechos. Rosita, lejos de amedrentarse ante la presencia de la señora de la casa, sintió que la rabia le daba un nuevo impulso de valentía al ver a la mujer que ella sabía, en el fondo de su corazón, era la responsable de todo. Le estaba diciendo al señor Mauricio que su madre vive, señora Karina, que doña Mariela no murió esa noche como ustedes dijeron a todo el mundo. Declaró Rosita encarando a la dueña de la casa con una firmeza que sorprendió incluso a Mauricio. El rostro de Karina, usualmente una máscara perfecta de serenidad y control, mostró una microexpresión de pánico que duró apenas una fracción de segundo antes de ser reemplazada por una mueca de indignación y burla. ¿Pero qué insolencia es esta? Mauricio, ¿vas a permitir que esta mujer del servicio nos falte el respeto inventando historias macabras sobre tu pobre madre? Exclamó Karina acercándose a su esposo y tomándolo del brazo con una posesividad que buscaba recordarle a quien debía lealtad. No es un invento, señora, es la verdad que vi con mis ojos y escuché con mis oídos durante los meses que trabajé en ese infierno de clínica, replicó Rosita sin bajar la mirada, sabiendo que ese era el momento de jugarse el todo por el todo. La señora Mariela tiene el mismo collar de oro que aparece en ese retrato sobre el piano, ella nunca se lo quitaba porque decía que era el último regalo de su hijo. Mauricio giró la cabeza bruscamente hacia el retrato al óleo que presidía el salón, donde su madre sonreía con esa paz que tanto extrañaba, y efectivamente, el collar pintado era inconfundible. ¿El collar? Ese collar desapareció el día que la internamos, el doctor dijo que se había perdido en el traslado, murmuró Mauricio, sintiendo que una pieza del rompecabezas mental comenzaba a encajar de una manera que le helaba la sangre. Karina apretó con más fuerza el brazo de su esposo, clavando sus uñas perfectamente manicuradas en la tela de su saco, intentando traerlo de vuelta a su red de control y manipulación psicológica. Por favor, Mauricio, no seas ridículo. Esta mujer solo busca dinero o atención, es típico de la gente sin educación inventar dramas para sacar provecho de las familias decentes, siseó Karina con desprecio, intentando desacreditar a la testigo antes de que sus palabras echaran raíces profundas. Seguramente vio a alguna vieja loca que se parece a tu madre y robó algún collar barato, no puedes dar crédito a los delirios de una sirvienta. Pero Mauricio se soltó suavemente del agarre de su esposa y dio un paso hacia Rosita, mirándola con una intensidad que buscaba detectar cualquier rastro de mentira en sus gestos o en su voz temblorosa. ¿Qué más te dijo? Si es verdad que hablaste con ella, dime algo que solo mi madre podría saber, algo que nadie más en el mundo conozca, exigió Mauricio con la voz ronca, desesperado por una prueba que confirmara o descartara la locura. Rosita se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo, buscando en su memoria las conversaciones susurradas en la oscuridad de la habitación 217. Ella me contó sobre la canción de cuna, señor, la que le cantaba a usted cuando tenía pesadillas de niño y no podía dormir por el miedo a la oscuridad, comenzó a relatar Rosita con voz suave. Me dijo que la letra hablaba de un barco de plata que navegaba por las nubes y que el capitán era usted, buscando estrellas para regalárselas a ella. Mauricio sintió que las rodillas le fallaban y tuvo que apoyarse en el piano para no caer al suelo,
pues esa canción era un secreto íntimo entre madre e hijo que jamás había compartido con nadie, ni siquiera con Karina. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos del hombre, rompiendo la barrera de frialdad que había construido durante años para sobrevivir a la ausencia de su madre. Karina observó la reacción de su esposo y supo que el terreno se estaba volviendo peligroso, por lo que decidió cambiar de táctica, pasando de la indignación a la falsa preocupación médica. Amor, estás muy alterado, esta mujer te está manipulando emocionalmente usando coincidencias y suposiciones baratas para hacerte daño, intervino Karina con voz melosa, intentando interponerse físicamente entre Mauricio y Rosita para romper la conexión que se había formado. Voy a llamar al doctor Villalobos ahora mismo para que venga a verte y para que se lleve a esta mujer que claramente padece de sus facultades mentales. La mención del doctor Villalobos actuó como un detonante en la mente de Rosita, quien recordó la frialdad con la que ese hombre trataba a doña Mariela en la clínica y cómo firmaba papeles sin mirar a los pacientes. Ese doctor es un demonio, señor, él sabía perfectamente que su madre estaba sana y cobraba sobres con dinero para mantenerla encerrada y callada, gritó Rosita, señalando acusadoramente a la nada. Como si el médico estuviera presente en la habitación. Mauricio levantó la mano pidiendo silencio absoluto, su mente era un torbellino de emociones contradictorias, pero la duda ya se había instalado de forma irreversible en su corazón. Basta, las dos, necesito silencio para pensar y procesar todo esto que está pasando en mi propia casa, ordenó Mauricio con una autoridad que hacía mucho tiempo no ejercía, sorprendiendo a Karina que retrocedió ofendida. Rosita, vete a tu cuarto y no salgas hasta que yo te llame, no quiero que hables de esto con nadie más del servicio. La empleada asintió con humildad, sabiendo que había sembrado la semilla de la verdad y que ahora dependía de la conciencia del patrón que esa semilla germinara o muriera. Karina intentó protestar, argumentando que debía despedirla inmediatamente, pero una mirada gélida de Mauricio la detuvo en seco, congelando las palabras en sus labios pintados de rojo. Cuando Rosita salió de la habitación, el silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez no era un silencio de paz, sino uno cargado de sospechas y preguntas sin respuesta. Mauricio se giró hacia su esposa, observándola como si fuera una extraña, notando por primera vez la rigidez de su postura y el miedo apenas disimulado en sus ojos claros. ¿Por qué el doctor Villalobos nunca me dejó ver el cuerpo de mi madre antes del entierro, Karina? Preguntó Mauricio con una calma aterradora que hizo que su esposa tragara saliva con dificultad. Ya lo sabes, cariño, fue por tu bien, el infarto la había dejado muy mal y él quería que la recordaras como era en vida, hermosa y serena, respondió ella recitando la excusa que había funcionado durante años. Pero esta vez las palabras sonaron huecas, falsas, como una moneda de plomo que cae sobre una mesa de cristal revelando su falta de valor. Mauricio caminó hacia la ventana y miró la lluvia, recordando la frase que Rosita había mencionado sobre el barco de plata y las nubes. Mi madre siempre decía que la mentira tiene patas cortas y que la verdad, aunque tarde, siempre llega para cobrar su deuda con intereses, murmuró Mauricio para sí mismo, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar a la tristeza en su interior. Karina se acercó cautelosamente por detrás y posó sus manos sobre los hombros de su esposo, intentando realizar un masaje relajante que en el pasado siempre funcionaba para disipar sus dudas. Estás estresado por el trabajo, mi amor, mañana todo esto te parecerá una pesadilla ridícula provocada por una empleada resentida, susurró ella cerca de su oído. Mauricio se tensó al contacto, sintiendo una repulsión física que nunca antes había experimentado hacia la mujer con la que compartía su vida y su cama. Se apartó bruscamente y caminó hacia la salida del salón, dejando a Karina sola con su reflejo en el espejo y con el miedo creciente de que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, la mansión Belmonte se sumió en una oscuridad inquieta, donde nadie pudo conciliar el sueño verdadero, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y temores. Mauricio se encerró en su despacho, rodeado de viejos álbumes de fotos y documentos legales, buscando cualquier inconsistencia que hubiera pasado por alto en su dolor.
Karina, en su habitación, realizaba llamadas frenéticas en voz baja, mordiéndose las uñas y caminando de un lado a otro como un animal enjaulado que presiente el peligro. Rosita rezaba en su pequeña habitación de servicio, apretando un rosario gastado entre sus manos, pidiendo a Dios que le diera fuerzas al señor Mauricio para enfrentar lo que se venía. Y afuera, la lluvia continuaba cayendo, lavando el mundo exterior mientras dentro de la casa la suciedad moral comenzaba a salir a la superficie. Mauricio encontró en un cajón olvidado una vieja agenda de su madre, donde ella anotaba sus pensamientos y preocupaciones antes de ser internada, y comenzó a leer con avidez buscando pistas. Las letras temblorosas de las últimas páginas hablaban de miedo, de sentirse observada en su propia casa y de la desconfianza que le provocaba la nueva esposa de su hijo. Ella me mira como si yo fuera un estorbo que debe ser eliminado, y temo que mi hijo esté demasiado ciego de amor para verlo, leyó Mauricio en voz alta, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas al reconocer la caligrafía de su madre. La duda se transformó en certeza, y la certeza en una necesidad imperiosa de acción, de descubrir qué había pasado realmente tras los muros de aquella clínica. Mientras tanto, Karina quemaba papeles en la chimenea de su dormitorio, observando cómo las llamas consumían recibos y notas que podrían incriminarla si alguien decidía investigar a fondo. Su rostro iluminado por el fuego no mostraba arrepentimiento, sino una determinación fría de proteger su estatus y su comodidad a cualquier precio, incluso si tenía que destruir a quien se cruzara en su camino. No sabía que el destino ya había lanzado los dados y que el juego había cambiado, dejando de ser ella la jugadora maestra para convertirse en la presa de sus propias acciones. La madrugada llegó lenta y gris, encontrando a Mauricio vestido y listo para salir, con una determinación de acero brillando en sus ojos enrojecidos por el insomnio. No descansaría hasta encontrar la verdad, aunque esa verdad destrozara todo lo que creía saber sobre su vida, su matrimonio y su propia identidad como hijo. La historia de la tragedia había comenzado mucho antes de aquella noche lluviosa, en los días soleados cuando la mansión Belmonte aún resonaba con la risa genuina y la autoridad benevolente de doña Mariela. Ella había construido el imperio familiar junto a su difunto esposo, ladrillo a ladrillo, y gobernaba su hogar con una mezcla de firmeza y amor incondicional que mantenía a la familia unida. Mauricio era su orgullo, un hombre educado y sensible que había heredado su talento para los negocios pero también su corazón blando, una cualidad que Mariela temía que fuera su perdición. La llegada de Karina Torres a la vida de Mauricio fue como un viento helado que entra por una ventana mal cerrada, sutil al principio, pero capaz de congelar todo el ambiente con el tiempo. Karina, proveniente de una familia de alcurnia venida a menos, vio en Mauricio no solo a un esposo, sino la llave maestra para recuperar el estatus social y económico que creía merecer por derecho de nacimiento. Desde el primer día que Karina pisó la mansión como prometida de Mauricio, se estableció una guerra silenciosa y no declarada entre ella y la matriarca de la familia, camuflada bajo sonrisas educadas y cumplidos vacíos. Mariela, con su intuición afilada por los años, percibió inmediatamente la ambición desmedida en los ojos de su futura nuera y la falta de calidez genuina en sus gestos hacia Mauricio. Esa mujer te quiere, hijo, pero se quiere más a sí misma y a lo que tú representas, le había advertido Mariela una tarde en el jardín, mientras podaban los rosales. Mauricio, cegado por el enamoramiento y la belleza deslumbrante de Karina, desestimó las preocupaciones de su madre como celos naturales de quien teme ser desplazada en el corazón de su hijo. La boda se celebró con una opulencia desmedida, organizada casi en su totalidad por Karina, quien se aseguró de que cada detalle gritara dinero y poder a los cuatro vientos. Una vez instalada en la casa como la señora Belmonte, Karina comenzó una campaña sistemática y lenta para aislar a Mauricio de la influencia de su madre, utilizando la manipulación emocional como su arma principal. Se quejaba sutilmente de que Mariela era entrometida, de que criticaba su forma de vestir o de llevar la casa, siempre haciéndose la víctima ante los ojos de su esposo. Yo solo quiero que seamos una familia moderna, Mauricio, pero tu madre se aferra a costumbres antiguas y me hace sentir que esta nunca será mi casa, lloraba Karina en la intimidad del dormitorio.
Mauricio, atrapado entre el amor a su madre y el deseo de complacer a su esposa, comenzó a ceder terreno, pidiéndole a Mariela que fuera más flexible y que se retirara poco a poco de las decisiones domésticas. Mariela, por amor a su hijo y para evitar conflictos mayores, aceptó dar un paso atrás, sin saber que cada concesión era un clavo más en su propio ataúd. La situación empeoró drásticamente cuando nació Valeria, la primera y única nieta, pues Mariela volcó todo su amor en la niña, lo que despertó unos celos enfermizos en Karina. La abuela pasaba horas cantándole a la bebé, enseñándole a rezar y contándole historias de la familia, creando un vínculo que Karina sentía como una amenaza directa a su autoridad materna. No quiero que la malcríe con esas ideas viejas, Mauricio, tu madre está obsesionada con la niña y no me deja espacio para ser madre, argumentaba Karina, comenzando a insinuar que la anciana perdía la noción de la realidad. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los pequeños accidentes domésticos que Karina atribuía a descuidos de Mariela, como dejar el gas abierto o puertas sin cerrar. En realidad, era la propia Karina quien orquestaba estos incidentes, moviendo objetos del lugar o apagando luces para confundir a su suegra y luego acusarla de senilidad frente a Mauricio. Mariela, aunque mayor, estaba perfectamente lúcida y se daba cuenta de las trampas que su nuera le tendía, pero cada vez que intentaba defenderse, sonaba paranoica a los oídos de su hijo. Mauricio, yo no dejé esa estufa encendida, te juro que la apagué después de hacer el té, le decía Mariela con angustia, viendo cómo la duda crecía en la mirada de su hijo. Mamá, quizás te olvidaste, es normal a tu edad tener despistes, no te preocupes, respondía él con condescendencia, repitiendo las palabras que Karina le susurraba por las noches. La frustración de Mariela crecía día a día al ver cómo su palabra perdía valor frente a las mentiras perfectamente construidas de su nuera, sintiéndose cada vez más acorralada en su propia casa. Karina aprovechaba cada cena familiar para resaltar los supuestos errores de Mariela, mirándola con una falsa compasión que humillaba a la anciana más que cualquier insulto directo. La estocada final en esta fase del plan de Karina fue la introducción del doctor Ernesto Villalobos en el círculo familiar, presentado como un amigo casual y eminencia médica. Villalobos era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, con deudas de juego que lo hacían vulnerable y dispuesto a vender su ética profesional al mejor postor. Karina lo conoció en un evento de caridad y rápidamente identificó en él al cómplice perfecto para su plan de deshacerse de la vieja molesta sin mancharse las manos directamente. Mi suegra está muy mal, doctor, necesitamos una opinión profesional discreta para ayudar a mi esposo a aceptar la realidad, le dijo Karina en su primer encuentro privado, deslizando un sobre grueso en el bolsillo del médico. Villalobos captó el mensaje al instante y comenzó a visitar la mansión frecuentemente, observando a Mariela con ojos clínicos y anotando síntomas inexistentes en su libreta de cuero. Villalobos se ganó la confianza de Mauricio mostrándose comprensivo y preocupado, utilizando términos médicos complejos para explicar comportamientos normales de la vejez como signos de demencia grave. Mauricio, el cerebro de tu madre se está deteriorando más rápido de lo que pensábamos, estos olvidos son solo la punta del iceberg de una condición neurodegenerativa, sentenció el doctor una tarde en el despacho. Mauricio, asustado y sin conocimientos médicos para refutar el diagnóstico, comenzó a ver a su madre no como la mujer fuerte que lo crió, sino como una paciente frágil que necesitaba supervisión constante. Mariela intentó hablar con su hijo a solas, advertirle sobre la extraña alianza entre su esposa y el médico, pero sus palabras fueron interpretadas como delirios de persecución típicos de su enfermedad. La soledad de Mariela se hizo absoluta en su propia casa, rodeada de sirvientes que no se atrevían a hablar y de una familia que la miraba con lástima o desprecio. Karina comenzó a restringir el acceso de Mariela a la pequeña Valeria, alegando que la anciana podría ser peligrosa para la niña en un momento de confusión mental. Esto destrozó el corazón de Mariela, quien pasaba las tardes llorando en su habitación, escuchando las risas de su nieta en el jardín sin poder acercarse a ella. Es por seguridad, mamá, entiende que no estás bien, le decía Mauricio con el corazón roto, repitiendo el guión que Karina y Villalobos habían escrito para él.
La anciana se refugió en la oración y en el piano, tocando melodías tristes que resonaban por la casa como un lamento fantasma que irritaba profundamente a Karina. Ese ruido me va a volver loca, Mauricio, tienes que hacer algo, no podemos vivir en un funeral constante, se quejaba Karina, presionando para dar el siguiente paso en su plan macabro. Una noche, Karina escenificó el incidente definitivo, rompió un jarrón valioso en la sala y se hizo unos rasguños en el brazo, gritando para despertar a toda la casa. Cuando Mauricio llegó corriendo, encontró a Karina llorando en el suelo y a Mariela parada cerca, confundida por el ruido y la escena. Me atacó, Mauricio. Tu madre me atacó porque dice que le robé su casa, gritó Karina señalando a la anciana que la miraba con horror e incredulidad. Yo no hice nada, hijo, bajé porque escuché un ruido, ella ya estaba en el suelo, se defendió Mariela, pero la evidencia circunstancial y la actuación de Karina fueron demasiado convincentes. Mauricio, horrorizado y creyendo que su madre había perdido el control total de sus actos, tomó la decisión que marcaría su vida con la culpa eterna. Llamaron al doctor Villalobos de inmediato, quien llegó con una ambulancia privada y una orden de internamiento ya preparada, como si hubiera estado esperando la llamada. Es un brote psicótico agresivo, Mauricio, ya no es seguro que esté en casa, necesita contención y tratamiento especializado, afirmó el médico mientras dos enfermeros sujetaban a Mariela. La anciana no gritó ni luchó físicamente, solo miró a su hijo a los ojos con una decepción tan profunda que le heló el alma. No dejes que me lleven, hijo mío, no estoy loca, es ella la que miente, susurró Mariela mientras la sacaban de la casa que ella misma había construido. Mauricio se quedó parado en la puerta, abrazando a una Karina que sollozaba falsamente en su pecho, viendo cómo las luces de la ambulancia se llevaban a su madre hacia la oscuridad. Esa noche, la mansión quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer, presagiando años de tristeza. Karina se sirvió una copa de vino en la cocina, sonriendo por primera vez en meses, sintiéndose finalmente la única dueña y señora de todo lo que la rodeaba. No sabía que el amor de una madre es una fuerza que trasciende muros, diagnósticos falsos e incluso la muerte aparente. Mauricio subió a la habitación de su madre, ahora vacía, y se sentó en su cama, oliendo el perfume de lavanda que aún impregnaba las almohadas, sintiendo el primer punzada de una duda que tardaría años en florecer. Así comenzó el exilio de Mariela y el reinado de terror psicológico de Karina, cimentado sobre la traición más dolorosa que un hijo puede cometer contra su madre. La servidumbre antigua fue despedida gradualmente en las semanas siguientes, reemplazada por personal nuevo que no conocía la historia ni tenía lealtad hacia la matriarca. Karina quería borrar cualquier rastro de Mariela, redecorando la casa, cambiando muebles y guardando los retratos en el desván oscuro y polvoriento. Pero la casa tenía memoria, y cada rincón, cada crujido de la madera y cada rayo de luz recordaba a la mujer que había sido expulsada injustamente. Mientras tanto, en la clínica San Miguel Arcángel, Mariela despertaba en una habitación blanca y desnuda, comprendiendo que su lucha acababa de comenzar y que su fe sería su única arma. El traslado a la clínica San Miguel Arcángel fue el inicio de una pesadilla burocrática y médica diseñada meticulosamente para despojar a doña Mariela de su identidad y su dignidad humana. El doctor Villalobos había preparado el terreno con informes falsificados que describían a una paciente altamente inestable, agresiva y con demencia avanzada, justificando así el aislamiento total. En la recepción de la clínica, Mariela fue despojada de sus ropas personales, de su anillo de bodas y de cualquier objeto que la conectara con su vida anterior, quedando solo con una bata gris áspera. Es por su seguridad, señora Belmonte, aquí todos somos iguales, le dijo una enfermera con rostro de piedra mientras guardaba sus pertenencias en una bolsa de plástico negra. Mariela intentó mantener la compostura, irguiéndose cuán alta era, demostrando que podían quitarle sus joyas pero no su nobleza innata. Mauricio visitó la clínica una semana después del ingreso, ansioso por ver a su madre y asegurarse de que estaba recibiendo el mejor cuidado posible como le había prometido Villalobos.
Sin embargo, el encuentro fue cuidadosamente orquestado por el médico y Karina para que fuera un desastre emocional que confirmara el diagnóstico falso. Antes de la visita, Villalobos ordenó que le suministraran a Mariela una dosis alta de sedantes potentes, dejándola en un estado de letargo y confusión, balbuceando palabras incoherentes. Cuando Mauricio entró en la habitación, vio a su madre con la mirada perdida, babeando levemente y sin reconocerlo al instante, lo cual le partió el corazón en 1000 pedazos. «Mamá, soy yo, Mauricio, he venido a verte», le dijo él tomándole la mano flácida, esperando ver el brillo habitual en sus ojos inteligentes. Mariela, luchando contra la niebla química que nublaba su mente, logró enfocar la vista en su hijo y trató de hablar, pero su lengua se sentía pesada y torpe en su boca. «Sácame, trampa», ella logró articular con un esfuerzo titánico, pero para Mauricio solo fueron sonidos guturales y frases sin sentido. Villalobos, presente en la habitación como un guardián siniestro, puso una mano compasiva en el hombro de Mauricio y negó con la cabeza tristemente. «Lo siento mucho, Mauricio, la enfermedad avanza rápido, su mente está muy deteriorada y a veces la realidad se mezcla con sus alucinaciones paranoicas», explicó el doctor con voz suave. Mauricio salió de la habitación llorando, convencido de que su madre ya no estaba allí, que solo quedaba un cascarón vacío, lo cual facilitó que Karina lo convenciera de no volver tan seguido para no sufrir innecesariamente. Con el paso de los meses, las visitas de Mauricio se hicieron más esporádicas, siempre manipuladas por Karina, quien inventaba compromisos sociales o crisis de trabajo para mantenerlo alejado de la clínica. Mientras tanto, Mariela aprendió a fingir que tomaba las pastillas, escondiéndolas bajo la lengua para luego escupirlas cuando las enfermeras no miraban, recuperando poco a poco su lucidez. Al despejarse su mente, comprendió la magnitud de la conspiración en su contra y se dio cuenta de que gritar o rebelarse solo serviría para que le aumentaran la dosis o la ataran a la cama. Decidió adoptar una estrategia de silencio y observación, convirtiéndose en la paciente modelo, tranquila y cooperadora, mientras analizaba las rutinas del lugar buscando una grieta por donde escapar o comunicarse. Descubrió que Villalobos no solo la tenía a ella injustamente retenida, sino que había otros pacientes cuyas familias pagaban por mantenerlos ocultos del mundo. Karina, por su parte, consolidaba su poder en la mansión y en las cuentas bancarias de la familia, utilizando la firma de Mauricio para desviar fondos que supuestamente iban al cuidado de Mariela. Pagaba sumas exorbitantes a la clínica, pero gran parte de ese dinero regresaba a los bolsillos de Villalobos y de la propia Karina a través de empresas fantasma. Era un negocio redondo, se deshacía de su suegra y además se enriquecía a costa de la enfermedad de la anciana, todo bajo la nariz de su esposo deprimido. Las pocas veces que Mauricio preguntaba por los gastos, Karina le mostraba facturas médicas infladas y le recordaba que para tu madre lo mejor, sin importar el costo. La culpa de Mauricio era el combustible que mantenía funcionando toda la maquinaria de mentiras, y Karina sabía exactamente cómo avivar ese fuego cuando amenazaba con apagarse. En la clínica, Mariela comenzó a escribir cartas desesperadas en trozos de papel higiénico o servilletas que lograba robar, dirigidas a su hijo, a viejos amigos, a cualquiera que pudiera ayudarla. Intentó sobornar a un auxiliar de limpieza para que sacara una carta, pero el empleado, temeroso de perder su trabajo o algo peor, entregó la nota directamente a Villalobos. El castigo fue severo. Mariela fue trasladada a una habitación de aislamiento sin ventanas durante una semana, en completa oscuridad, para que reflexionara sobre su conducta manipuladora. En esa oscuridad, Mariela estuvo a punto de romperse, pero la imagen de su hijo y de su nieta Valeria le daba la fuerza para seguir respirando y resistiendo la locura que amenazaba con devorarla. No les daré el gusto de volverme loca de verdad, saldré de aquí y les mostraré quién es Mariela Belmonte, se prometía a sí misma en la soledad de su celda. Fue después de ese aislamiento cuando llegó Rosita a trabajar a la clínica, una joven ingenua pero de buen corazón que necesitaba el dinero para mantener a su familia. Rosita fue asignada al ala de pacientes difíciles, donde se encontraba Mariela, y desde el primer día notó algo diferente en la anciana de la habitación 217.
A diferencia de otros pacientes que gritaban o miraban al vacío, Mariela la saludó con educación y una dignidad que no encajaba con su historial clínico de demencia severa. Buenos días, hija, gracias por limpiar mi cuarto, debe ser un trabajo duro, le dijo Mariela una mañana, sorprendiendo a Rosita por la claridad de su voz y su mirada. Poco a poco, entre barridos y cambios de sábanas, se fue tejiendo una complicidad silenciosa entre las dos mujeres, basada en el respeto mutuo y la intuición de Rosita de que algo no estaba bien. Mariela, con cautela, empezó a contarle a Rosita retazos de su vida, de su hijo pianista, de su jardín de rosas, de la traición que la había llevado allí, probando la lealtad de la muchacha. Rosita escuchaba fascinada y horrorizada, dándose cuenta de que la mujer hablaba con total coherencia y que sus historias coincidían con las noticias de la alta sociedad que a veces leía en revistas viejas. Usted no está loca, señora Mariela, usted está más cuerda que muchos de los doctores que trabajan aquí, le susurró Rosita un día, sellando un pacto de confianza. Mariela lloró por primera vez en meses al sentirse validada, al saber que alguien más veía la realidad y no la mentira construida por Villalobos. Le pidió a Rosita que no hiciera nada arriesgado todavía, que esperara el momento justo, pues sabía que Villalobos era peligroso y tenía ojos en todas partes. Mientras tanto, en la mansión, Karina comenzaba a impacientarse con la situación, pues mantener a Mariela viva, aunque encerrada, seguía siendo un riesgo latente y un gasto continuo. En una reunión secreta con Villalobos en un café discreto de la ciudad, le planteó la necesidad de una solución final que cerrara el capítulo para siempre. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto, Ernesto? Mauricio sigue preguntando cuándo podrá visitarla de nuevo y me estoy quedando sin excusas, dijo Karina golpeando la mesa con impaciencia. Villalobos, codicioso pero cobarde ante la idea del asesinato directo, propuso un plan alternativo, fingir la muerte de Mariela y trasladarla a un lugar aún más remoto y barato. Podemos decir que murió de un infarto, le damos un cuerpo falso o cerramos el ataúd, y yo me encargo de moverla a una residencia clandestina en el campo donde nadie la buscará, sugirió el médico con una sonrisa malévola. Karina aceptó el plan con una frialdad espeluznante, viendo en esa propuesta la liberación definitiva de su fantasma y la consolidación total de su victoria. Regresó a casa esa noche y abrazó a Mauricio con una ternura fingida, preparándolo psicológicamente para la inevitable noticia que llegaría pronto. Tu madre ha estado muy débil últimamente, amor, tenemos que estar preparados para cualquier cosa, le dijo mientras le acariciaba el pelo, sembrando la resignación en su corazón. Mauricio, agotado y triste, asintió sin sospechar que estaba durmiendo con el enemigo y que la sentencia de muerte civil de su madre acababa de ser firmada. La conspiración del silencio se cerraba como un lazo corredizo alrededor del cuello de los Belmonte, apretando cada vez más hasta asfixiar la verdad. El día elegido para la ejecución del plan se acercaba, y en la clínica, Mariela sentía una inquietud inexplicable, un presentimiento oscuro que le erizaba la piel. Le entregó a Rosita su posesión más preciada, que había logrado ocultar en un hueco del colchón, el rosario de cuentas de nácar que Mauricio le había regalado de niño. Guárdalo, hija, y si algún día algo me pasa o me llevan de aquí, busca a mi hijo y dáselo, él sabrá lo que significa, le encomendó con urgencia. Rosita escondió el rosario en su uniforme, prometiendo cumplir la misión, sin saber que el destino la pondría a prueba mucho antes de lo que imaginaba. La tormenta perfecta de mentiras estaba a punto de estallar, y solo la frágil promesa de una empleada de limpieza quedaba como esperanza ante la oscuridad absoluta. La Clínica San Miguel Arcángel era un edificio antiguo de arquitectura brutalista, con muros de hormigón gris que parecían absorber la poca luz solar que se atrevía a tocar sus superficies rugosas y frías. Por dentro, el ambiente era una mezcla opresiva de olores a desinfectante industrial, comida recocida y el hedor sutil pero inconfundible de la desesperanza humana acumulada durante décadas. Para doña Mariela, acostumbrada a la calidez de su hogar lleno de madera, terciopelo y flores frescas, este entorno estéril era una tortura sensorial constante que buscaba quebrantar su espíritu.
Sus días se medían no por horas, sino por los turnos de las enfermeras y la llegada del carrito de las medicinas, una rutina monótona diseñada para anular la voluntad. A pesar de todo, Mariela mantenía una disciplina férrea, se levantaba, se aseaba con el agua fría del lavabo y rezaba el rosario usando sus dedos para contar las avemarías, ya que el físico se lo había dado a Rosita. Su habitación, la número 217, era un cubo blanco con una ventana pequeña enrejada que daba a un patio interior de cemento donde nunca crecía nada verde, solo malas hierbas entre las grietas. Desde allí, Mariela observaba el cielo, el único fragmento de libertad que le quedaba, y le hablaba a las nubes imaginando que llevaban sus mensajes hasta la ventana de su hijo. No me olvides, Mauricio, sigo aquí, sigo siendo tu madre, susurraba al viento, luchando contra la voz insidiosa de la depresión que le decía que ya había sido olvidada. La soledad era su compañera constante, interrumpida solo por las breves visitas de Rosita, quien se había convertido en su único enlace con la humanidad y la cordura. Rosita entraba con su carrito de limpieza y, mientras fingía fregar el suelo, le susurraba noticias del mundo exterior, le traía algún dulce de contrabando o simplemente le tomaba la mano con cariño. Hoy el día está precioso afuera, señora Mariela, los árboles están floreciendo y la gente anda sin abrigo, le contaba Rosita, pintando con palabras los paisajes que la anciana ya no podía ver. Esas pequeñas conversaciones eran el oxígeno que mantenía viva a Mariela, recordándole que había un mundo más allá de los muros de la clínica y que valía la pena esperar. Sin embargo, el doctor Villalobos comenzó a sospechar de la cercanía entre la paciente y la empleada, notando que Mariela parecía más animada después de los turnos de limpieza de Rosita. Ordenó vigilar los pasillos con más frecuencia y cambió los horarios de Rosita para que coincidieran menos con los momentos de lucidez de Mariela, intentando cortar ese vínculo peligroso. Una noche, el plan de la falsa muerte se puso en marcha con una precisión quirúrgica y cruel, aprovechando una tormenta eléctrica que azotaba la ciudad y cubría cualquier ruido sospechoso. 2 enfermeros corpulentos entraron en la habitación de Mariela pasada la medianoche, la despertaron bruscamente y le inyectaron un sedante potente sin darle explicaciones. «Es hora de irnos, señora, la trasladamos a un lugar mejor», dijo uno de ellos con sarcasmo mientras la subían a una camilla, atando sus muñecas y tobillos con correas de cuero. Mariela, semi-inconsciente pero aterrorizada, intentó gritar el nombre de su hijo, pero solo salió un gemido ahogado antes de que la oscuridad la engullera por completo. La sacaron por la puerta trasera de servicio, bajo la lluvia torrencial, y la metieron en una furgoneta negra sin logotipos que esperaba con el motor en marcha. A la mañana siguiente, el caos reinaba en el ala donde trabajaba Rosita, las enfermeras cuchicheaban en los rincones y había un ambiente de secreto y nerviosismo que se podía cortar con un cuchillo. Cuando Rosita intentó entrar a limpiar la habitación 217, encontró la puerta cerrada con llave y a una supervisora bloqueándole el paso con gesto severo. «No hace falta que limpies ahí, Vargas, la paciente Belmonte falleció anoche de un paro cardíaco fulminante», le informó la supervisora con frialdad, sin mirarla a los ojos. Rosita sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el cubo de agua se le resbaló de las manos y cayó con estrépito, derramando el líquido jabonoso por todo el pasillo. «No puede ser. Ayer estaba perfectamente bien, hablé con ella y estaba fuerte», exclamó Rosita, olvidando por un momento su posición y el peligro que corría al cuestionar a la autoridad. «Cállese y limpie este desastre si quiere conservar su empleo, los viejos se mueren, así es la vida», le espetó la supervisora, amenazándola con un dedo acusador antes de alejarse taconeando por el pasillo. Rosita, temblando y llorando en silencio, recogió el desorden, pero su corazón le gritaba que aquello era una mentira, que doña Mariela no había muerto, que se la habían llevado. Esa misma tarde, decidida a encontrar respuestas, Rosita se escabulló hasta la oficina de administración aprovechando el cambio de turno y escuchó una conversación tras la puerta entreabierta. Era la voz inconfundible del doctor Villalobos hablando por teléfono. «Sí, todo salió perfecto, señora Belmonte, el paquete ya va camino a Santa Lucía, nadie sospecha nada». «Sí,
el certificado de defunción ya está firmado. Al escuchar aquello, Rosita tuvo que taparse la boca para no gritar de horror. Sus peores sospechas se confirmaban. Doña Mariela había sido secuestrada y borrada del mapa con la complicidad de su propia nuera. Sabía que quedarse allí era peligroso, que si descubrían lo que sabía podría sufrir un accidente fatal, pero también sabía que no podía abandonar a su amiga a su suerte. Decidió renunciar ese mismo día, alegando problemas familiares urgentes, para poder moverse con libertad y buscar la manera de llegar a Mauricio Belmonte. Salió de la clínica San Miguel Arcángel con el rosario de nácar apretado contra su pecho, jurando ante la fachada gris del edificio que volvería para hacer justicia. Mientras tanto, la furgoneta negra transportaba a Mariela a kilómetros de distancia, hacia una zona rural y aislada en las afueras de Toluca, donde se encontraba la residencia Santa Lucía. Este lugar no era una clínica, sino un depósito de personas no deseadas, una casona vieja y decrépita oculta entre eucaliptos, operada por gente sin licencia médica ni escrúpulos. Al despertar, Mariela se encontró en una habitación aún más pequeña y húmeda, con manchas de moho en el techo y barrotes oxidados en la única ventana. Una mujer corpulenta y de aspecto rudo entró a verla. Bienvenida a su nuevo hogar, abuela. Aquí no se hacen preguntas y no se molesta, si se porta bien comerá, si no, pasará hambre. Mariela comprendió con terror que había descendido un escalón más en el infierno, pero en su interior una llama de indignación se encendió con más fuerza que nunca. En la clínica San Miguel, el doctor Villalobos borraba meticulosamente el historial de Mariela, destruyendo notas de enfermería y alterando registros para que todo coincidiera con la versión oficial de la muerte natural. Se sentía intocable, un dios que decidía quién vivía y quién moría socialmente, respaldado por el dinero inagotable de Karina Torres. No contaba con que la lealtad de una simple limpiadora y el amor de una madre eran fuerzas que no se podían cuantificar ni controlar con sobornos o amenazas. La clínica volvió a su rutina de silencio y sedantes, tragándose los gritos de otros olvidados, pero el fantasma de la injusticia cometida contra Mariela quedó impregnado en las paredes. Rosita, ya fuera del sistema, comenzó su propia investigación, preguntando discretamente en los alrededores, guardando recortes de periódicos sobre la muerte de Mariela y observando la mansión Belmonte desde lejos. Sabía que no podía simplemente tocar el timbre y contar su historia sin pruebas, la tomarían por loca o por extorsionadora y terminaría en la cárcel. Necesitaba un plan, necesitaba entrar en la casa, ganarse la confianza de Mauricio y encontrar el momento preciso para asestar el golpe a la mentira. Pasaron años de espera, de trabajar en otras casas, de ahorrar y de rezar, pero nunca, ni un solo día, Rosita olvidó la promesa hecha en la habitación 217. Mariela, en su encierro en Santa Lucía, envejecía físicamente, su cabello se volvió completamente blanco y su piel se arrugó como pergamino. Pero su mente se mantenía afilada rezando y recordando cada detalle de su vida anterior. Se aferraba al recuerdo de la música de piano de su hijo, tarareando las melodías en voz baja para no olvidar quién era y de dónde venía. Soy Mariela Belmonte, madre de Mauricio, abuela de Valeria, y estoy viva, repetía como un mantra cada mañana al abrir los ojos. El frío abrazo del sistema corrupto no había logrado congelar su corazón, que seguía latiendo al ritmo de una esperanza terca e indestructible. La mañana que Mauricio recibió la llamada anunciando la muerte de su madre, el sol brillaba con una ironía cruel sobre la ciudad, iluminando un día que para él se tornaría en la noche más oscura de su alma. La voz del doctor Villalobos al otro lado de la línea sonaba profesional y falsamente compungida, recitando las palabras que había ensayado frente al espejo: lo lamento profundamente, Mauricio, hicimos todo lo posible. Pero su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Mauricio sintió que el auricular pesaba 1 tonelada y que las palabras del médico llegaban a su cerebro con retraso, amortiguadas por una capa de incredulidad y dolor agudo. Colgó el teléfono sin decir adiós y se quedó mirando al vacío, sintiendo como una parte fundamental de su propia existencia se desgajaba y caía al abismo.
Karina apareció en la escena con el timín perfecto de una actriz consumada, vestida ya con una bata de seda negra como si hubiera anticipado el luto, o quizás simplemente porque el negro le sentaba bien a su figura. ¿Qué pasó, amor? ¿Estás pálido como un papel?, preguntó con una preocupación impostada, acercándose para abrazarlo antes de que él pudiera siquiera articular la noticia. Se fue, Karina, mi madre se murió sola en ese lugar horrible y yo no estuve ahí para sostenerle la mano, sollozó Mauricio, derrumbándose en los brazos de su esposa, buscando consuelo en la misma persona que había provocado su desgracia. Karina ocultó una sonrisa triunfal en el hombro de su esposo, acariciándole la espalda y susurrándole palabras vacías de consuelo. Ya descansó, mi vida, estaba sufriendo mucho. Ahora está en un lugar mejor y nos cuida desde el cielo. La organización del funeral fue un torbellino de decisiones rápidas tomadas por Karina, quien se encargó de todo para asegurarse de que nadie hiciera las preguntas incorrectas o intentara ver el cuerpo. Alegó que, debido a los fuertes medicamentos y al tiempo transcurrido, el doctor Villalobos recomendaba encarecidamente un funeral a ataúd cerrado para preservar la imagen digna de doña Mariela. Mauricio, sumido en una depresión paralizante, asintió a todo, incapaz de pelear o de pensar con claridad, confiando ciegamente en el criterio de su esposa y del médico amigo. La mansión se llenó de coronas de flores blancas, de amigos de la alta sociedad que venían a cumplir con el protocolo y de murmullos hipócritas sobre lo buena mujer que había sido la difunta. El día del velorio, el salón principal se transformó en una capilla ardiente, con el ataúd de caoba pulida en el centro, rodeado de cirios que parpadeaban proyectando sombras danzantes en las paredes. Mauricio permaneció sentado frente al féretro durante horas, tocando la madera fría, pidiendo perdón en silencio por haberla abandonado, por no haber sido el hijo fuerte que ella merecía. Perdóname, mamá, perdóname por no haberte traído a casa, repetía en un susurro constante, torturándose con la culpa que Karina había cultivado en él tan cuidadosamente. Dentro del ataúd no había cuerpo alguno, solo sacos de arena y piedras con el peso equivalente, una burla macabra que pasaba desapercibida ante los ojos llorosos de los deudos. Karina recibía a los invitados con una elegancia sombría, aceptando pésames y elogiando la fortaleza de su esposo, interpretando el papel de la viuda estoica y soporte de la familia a la perfección. Fue una bendición, en realidad, su mente ya no estaba aquí, comentaba a las amigas curiosas mientras tomaban café y galletas en la sala contigua, reescribiendo la historia de Mariela a su conveniencia. Nadie sospechaba la verdad monstruosa que se escondía detrás de la fachada de duelo respetable. La sociedad prefería creer en la enfermedad y la muerte natural antes que imaginar una conspiración tan vil. Valeria, que entonces tenía solo 3 años, no entendía por qué su abuela estaba en esa caja de madera y por qué su papá lloraba tanto, pero sentía la ausencia de la anciana como un agujero frío en su pequeño mundo. El entierro en el cementerio familiar fue rápido y gris, bajo un cielo encapotado que parecía compartir la tristeza de Mauricio, cerrando el ciclo de la mentira con la última palada de tierra sobre la tumba vacía. Mauricio se quedó de pie frente a la lápida de mármol que rezaba «Aquí descansa Mariela Belmonte, madre amada», sintiendo que con ella enterraba también su música y su alegría de vivir. Regresar a la mansión fue aún peor, pues el silencio de la casa ya no era de espera, sino de ausencia definitiva. Cada rincón gritaba el nombre de la matriarca que ya no volvería. Karina, ansiosa por pasar página, comenzó casi de inmediato a sugerir cambios en la casa. Deberíamos pintar el despacho, quitar esas cortinas viejas, darle un aire nuevo para no estar tristes. Mauricio reaccionó con una furia inusual ante estas sugerencias, prohibiendo terminantemente que se tocara nada de las pertenencias de su madre por el momento, aferrándose a los objetos como si fueran talismanes. Se refugió en el alcohol y en el trabajo, pasando largas horas en su oficina o frente al piano sin tocar una sola tecla, convertido en un fantasma en su propia vida. La relación con Karina se enfrió aún más, aunque ella tenía el control, no tenía el amor ni el respeto de su esposo, quien inconscientemente la asociaba con el dolor y la pérdida.
Karina, frustrada porque la muerte de Mariela no le había traído la felicidad instantánea que esperaba, comenzó a viajar sola, gastando la fortuna familiar en ropa y joyas para llenar su vacío interior. Los años pasaron arrastrando esa dinámica tóxica. Valeria creció en una casa donde el nombre de su abuela se mencionaba poco y siempre con un tono de tristeza prohibida. La niña, sensible e inteligente, notaba la tensión entre sus padres y la sombra que siempre parecía cubrir a su padre, desarrollando una curiosidad innata por la figura de esa abuela misteriosa. Mauricio envejeció prematuramente, le salieron canas y arrugas marcadas por el ceño fruncido, perdiendo el brillo de artista que alguna vez tuvo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo no terminaba de encajar, una sensación visceral de que el final de su madre no había sido el correcto, una inquietud que no lo dejaba descansar en paz. Mientras tanto, en la residencia Santa Lucía, Mariela sobrevivía contra todo pronóstico, alimentándose de recuerdos y de la esperanza terca de que su hijo vendría. Había perdido la noción exacta del tiempo, pero marcaba las estaciones por el cambio de temperatura en su celda y por la luz que entraba por la ventana. No sabía que su hijo le llevaba flores a una tumba vacía cada domingo, ni que su nuera gastaba su herencia en París o Milán. Vivía en un limbo de existencia suspendida, siendo una muerta para el mundo legal y una prisionera para el mundo real. La mentira de Karina parecía perfecta e indestructible, blindada por certificados oficiales y el paso del tiempo que borra las sospechas. Pero las mentiras, por muy bien construidas que estén, son como castillos de naipes que solo necesitan un soplo de viento en la dirección correcta para derrumbarse. Y ese viento ya estaba soplando, acercándose lentamente en la forma de una antigua empleada de limpieza que nunca olvidó una promesa y de una niña curiosa que estaba a punto de subir al desván. El duelo construido sobre mentiras estaba a punto de enfrentarse a la verdad más viva que nunca. 6 años habían pasado desde el falso funeral, y la mansión Belmonte había cambiado superficialmente, modernizada al gusto frío y minimalista de Karina, perdiendo gran parte de su encanto clásico original. Sin embargo, había zonas de la casa que permanecían prohibidas y olvidadas, acumulando polvo y secretos, como el gran desván en la planta superior al que nadie subía jamás. Valeria, ahora una niña de 9 años vivaz y curiosa, sentía una atracción irresistible por esos rincones inexplorados, buscando aventuras para escapar del ambiente rígido y silencioso que imponía su madre. Una tarde de lluvia, similar a aquella en la que todo comenzó, Valeria aprovechó que su madre estaba en el club social y su padre en la oficina para escabullirse escaleras arriba hacia el ático. El desván olía a madera vieja, naftalina y tiempo detenido. La luz entraba filtrada por un tragaluz sucio, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas hadas doradas. Valeria comenzó a explorar entre cajas de cartón, viejos baúles de viaje y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas estáticos esperando ser despertados. En una esquina, detrás de un viejo perchero, encontró un cuadro grande vuelto hacia la pared, como si estuviera castigado o escondido avergonzado. Con esfuerzo, la niña giró el pesado marco dorado y se encontró frente al rostro pintado de una mujer anciana pero hermosa, con ojos amables que parecían mirarla directamente al alma y una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar. «¡Qué linda eres!», susurró Valeria, pasando sus dedos pequeños por la textura del óleo, sintiendo una conexión inmediata e inexplicable con la mujer del retrato. Era doña Mariela, pintada en sus mejores años, luciendo el famoso collar de oro y sentada con elegancia y poder, irradiando una calidez que faltaba en el resto de la casa. Valeria bajó el cuadro con cuidado y se sentó frente a él, inventando historias sobre quién sería esa reina misteriosa, sin saber que estaba contemplando a su propia sangre. En ese momento, escuchó pasos apresurados en la escalera. Era Karina, que había regresado antes de lo previsto y buscaba a su hija con impaciencia. Karina entró en el desván y se detuvo en seco al ver la escena, su hija sentada frente al retrato prohibido de su suegra, como si el fantasma hubiera regresado para reclamar su lugar. El color abandonó el rostro de Karina y una furia irracional se apoderó de ella, nacida del miedo profundo a que el pasado se desenterrara.
Valeria. ¿Qué haces tocando esa porquería vieja? Te he dicho 1000 veces que no subas aquí, gritó Karina, avanzando hacia la niña y arrebatándole el cuadro con violencia. Valeria se asustó y retrocedió, sin entender por qué su madre reaccionaba con tanto odio ante una simple pintura bonita. Solo estaba jugando, mamá, ella me sonreía. ¿Quién es? ¿Se parece a papá?, preguntó Valeria con inocencia, lanzando una verdad que golpeó a Karina como una bofetada. No es nadie, es una pariente lejana que murió hace mucho, una mujer mala y loca de la que no se habla, mintió Karina con voz temblorosa, intentando volver a poner el cuadro contra la pared y cubrirlo con una manta vieja. Baja ahora mismo a tu cuarto y lávate las manos, estás llena de polvo, ordenó, empujando suavemente a la niña hacia la salida. Valeria obedeció, pero se llevó consigo la imagen grabada en su memoria y la sensación de que su madre le ocultaba algo importante sobre esa mujer mala. Esa misma noche, Mauricio llegó a casa más cansado de lo habitual y notó un ambiente extraño. Valeria estaba callada durante la cena y Karina bebía más vino de lo normal, con la mirada nerviosa. ¿Pasa algo? Están muy calladas hoy, comentó Mauricio, intentando romper el hielo sin mucho éxito. Tu hija que insiste en revolver basura en el ático, encontró ese viejo cuadro de tu madre y tuve que regañarla, soltó Karina, intentando minimizar el hecho pero vigilando la reacción de su esposo. Mauricio se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca, sintiendo una punzada de nostalgia y dolor. No deberías llamarlo basura, Karina, es el retrato de mi madre, dijo con voz suave pero firme, defendiendo por primera vez en años la memoria de Mariela. Mientras tanto, el destino seguía moviendo sus hilos, la vacante de ama de llaves que había quedado libre tras el despido de la anterior empleada, otra víctima del mal genio de Karina, necesitaba ser cubierta urgentemente. Por una coincidencia que solo podía ser obra de la providencia, la agencia envió el currículum de Rosita Vargas, quien había estado esperando pacientemente una oportunidad así. Mauricio, al revisar los papeles sin prestar mucha atención, aprobó la contratación basándose en las excelentes referencias falsificadas que Rosita había conseguido con ayuda de amigos. Así, la mujer que poseía la llave de la verdad estaba a punto de cruzar nuevamente el umbral de la mansión, esta vez desde dentro. Rosita llegó 2 días después del incidente del cuadro, vestida con un uniforme impecable y una actitud de humildad servicial, pero con los ojos atentos a cada detalle. Al entrar en el salón principal, sintió un escalofrío al reconocer los muebles, el olor y la energía de la casa que doña Mariela le había descrito tantas veces en sus historias. Bienvenida, espero que seas eficiente y discreta, no me gustan los chismes ni la lentitud, le advirtió Karina en su primera entrevista. Sin reconocer en esa mujer mayor a la joven que había trabajado en la clínica años atrás. Rosita sintió, bajando la cabeza para ocultar el brillo de desafío en sus ojos, sí, señora, seré una tumba. Durante sus primeros días, Rosita se dedicó a limpiar y observar, ganándose la confianza de Valeria con galletas y cuentos, y estudiando los horarios de Mauricio y Karina. Fue limpiando el estudio de Mauricio cuando encontró, semioculto detrás de unos libros, una foto pequeña de doña Mariela que él guardaba en secreto. Al verla, Rosita tuvo que sentarse un momento para recuperar el aliento, besando la imagen como si fuera una estampa religiosa. Ya estoy aquí, mi señora, no se preocupe, ya llegué, susurró al vacío. Esa tarde, mientras Karina estaba en su sesión de masajes, Rosita escuchó a Valeria hablar sola en su cuarto, la niña le contaba a sus muñecas sobre la abuela del cuadro. Rosita entró con la excusa de llevarle la merienda y preguntó suavemente, ¿de qué abuela hablas, niña Valeria? Valeria, confiada, le contó sobre el hallazgo en el desván y lo mucho que se parecía a su papá. Rosita sintió que el corazón le latía desbocado, el retrato estaba allí, accesible, la prueba visual que necesitaba para confrontar a Mauricio. Decidió que no podía esperar más. El riesgo de ser descubierta por Karina era alto y cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para Mariela. Esperaría a que Mauricio estuviera solo,
en ese momento de vulnerabilidad que solía tener por las tardes frente al piano. Subió al desván con sigilo, recuperó el cuadro y lo bajó envuelto en una sábana, escondiéndolo en la despensa hasta el momento adecuado. La pieza final del escenario estaba lista, solo faltaba el valor para encender la mecha que haría estallar la mentira. El momento decisivo llegó una tarde de tormenta, como si el clima quisiera cerrar el ciclo dramático que había comenzado con lluvia años atrás. Karina había salido a una gala benéfica, dejando a Mauricio solo en casa, sumido en su habitual melancolía frente a una copa de brandy. Rosita sabía que era su oportunidad de oro, se arregló el uniforme, tomó el rosario de nácar que guardaba en su bolsillo como un tesoro y se dirigió al salón principal. Mauricio levantó la vista al verla entrar, sorprendido de que no se hubiera retirado a descansar todavía. ¿Necesitas algo, Rosita?, preguntó con amabilidad distante. Necesito que me escuche, señor Mauricio, pero no como su empleada, sino como un ser humano que carga con una verdad que le pertenece a usted, dijo Rosita con una firmeza que hizo que Mauricio dejara su copa sobre la mesa. La mujer sacó el rosario y lo puso sobre la superficie de cristal, el sonido de las cuentas chocando resonó como un disparo en el silencio de la sala. Mauricio miró el objeto y palideció instantáneamente, lo reconocería en cualquier parte del mundo, era el rosario de su primera comunión, el que su madre llevaba siempre consigo. ¿De dónde sacaste esto? ¿Lo robaste?, preguntó Mauricio, poniéndose de pie con una mezcla de ira y confusión, temblando visiblemente. No, señor, me lo dio ella, su madre, doña Mariela, en la habitación 217 de la Clínica San Miguel Arcángel, respondió Rosita sin retroceder ante la furia del patrón. Me lo dio para que se lo entregara a usted si algún día lograba encontrarlo, como prueba de que ella seguía viva y esperando por su hijo. Mauricio sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Rosita eran imposibles, absurdas, chocaban contra la realidad de la muerte y el funeral que él había vivido. Mientes. Y mi madre murió hace 6 años, yo la enterré, gritó Mauricio, agarrándose la cabeza con las manos, desesperado. Usted enterró una caja llena de piedras, señor, o un cuerpo que no era el de ella, replicó Rosita con suavidad pero con una contundencia brutal. Yo trabajé en esa clínica, yo la cuidé, yo hablé con ella meses después de que supuestamente hubiera fallecido. Ella no estaba loca, señor, estaba secuestrada por su esposa y ese doctor corrupto. Mauricio cayó de rodillas frente al sofá, el impacto de la revelación era demasiado grande para soportarlo de pie. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente, el ataúd cerrado, la prisa de Karina, la falta de autopsia, la negativa de Villalobos a dejarle ver el cuerpo. Todo empezaba a tener un sentido macabro y terrible. Cuéntamelo todo, no te guardes nada, suplicó Mauricio desde el suelo, mirando a Rosita como a un oráculo. Y Rosita habló. Le contó sobre las noches de oración, sobre las cartas interceptadas, sobre la lucidez de Mariela y su amor inquebrantable por él y por Valeria. Le describió cómo la sacaron esa noche de lluvia, cómo la engañaron y cómo el personal de la clínica fue silenciado con amenazas. Cada palabra de Rosita era un ladrillo que destruía el muro de mentiras de Karina y al mismo tiempo construía una escalera hacia la esperanza. Mauricio lloró como un niño, un llanto desgarrador que liberaba años de culpa acumulada y de duelo mal procesado. Se dio cuenta de que su instinto siempre había tenido razón, que esa inquietud en su pecho era la voz de su madre llamándolo desde el cautiverio. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue viva?, preguntó con voz ahogada, temiendo que fuera demasiado tarde. No lo sé con certeza, señor, se la llevaron a un lugar llamado Santa Lucía, en las afueras, pero si Dios es justo, ella sigue resistiendo porque es una mujer de acero, respondió Rosita, dándole la mano para ayudarlo a levantarse. En ese momento, Mauricio dejó de ser el hombre derrotado y manipulable que había sido durante la última década. Una furia fría y calculadora se apoderó de él, no era solo ira, era la determinación de un hijo que ha fallado y tiene una última oportunidad de redimirse. Vamos a encontrarla, Rosita,
y juro por mi vida que quienes hicieron esto pagarán con cada lágrima que ella derramó, sentenció Mauricio, apretando el rosario en su puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando Rosita trajo el cuadro del desván y lo colocó frente a él. Mírela, señor, ella es la misma mujer que yo vi, la misma mirada. No deje que nadie le diga lo contrario nunca más. Mauricio acarició el rostro pintado de su madre, renovando su promesa de protección que había roto años atrás. Ya no había dudas, solo una misión clara y urgente. La puerta principal se abrió en ese instante y se escucharon los tacones de Karina resonando en el vestíbulo. Regresaba de su fiesta, borracha de champán y de soberbia, sin saber que entraba en la boca del lobo. Mauricio hizo una señal a Rosita para que se quedara a su lado y se giró hacia la entrada, esperando a su esposa con una expresión que habría hecho temblar al mismísimo diablo. La confrontación era inminente. Karina entró en el salón tarareando una melodía, se quitó el abrigo de pieles y se detuvo en seco al ver a Mauricio de pie, con el rosario en la mano y a la empleada a su lado con mirada desafiante. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. ¿Qué hacen despiertos? ¿Y qué hace esta mujer aquí a estas horas?, preguntó Karina, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Mauricio no respondió de inmediato, solo dio un paso hacia ella, mostrando el rosario. Hola, Karina. Mamá te manda saludos desde el infierno al que la condenaste, dijo Mauricio con una voz tan gélida que Karina sintió que la sangre se le congelaba en las venas. El rostro de Karina pasó de la confusión al terror absoluto en cuestión de segundos, intentó reír, intentó jugar la carta de la indignación, pero la mirada de Mauricio la desarmó por completo. ¿De qué estás hablando? Estás borracho, Mauricio, estás diciendo incoherencias, balbuceó, retrocediendo hacia la puerta, buscando una vía de escape instintiva. No, Karina, por primera vez en años estoy completamente sobrio y despierto, respondió él, avanzando implacable. Sé lo de la clínica, sé lo del ataúd vacío, sé que pagaste a Villalobos para secuestrar a mi madre. Rosita me lo ha contado todo. Karina miró a Rosita con un odio puro y visceral. Esa sirvienta miente. Es una ladrona, seguro quiere dinero, gritó, perdiendo la compostura elegante que siempre la caracterizaba. La única ladrona aquí eres tú, que me robaste a mi madre y me robaste mi vida, estalló Mauricio, lanzando una copa contra la pared que se hizo añicos, asustando a Karina hasta hacerla caer en un sillón. Confiesa. ¿Dónde está? Si me lo dices ahora, quizás tenga piedad y no te entregue a la policía inmediatamente. Acorralada y viendo que su red de mentiras estaba destrozada, Karina se rompió, comenzó a llorar, pero no lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración y autocompasión. Lo hice por nosotros. Ella nos odiaba, Mauricio. Siempre se metía en todo, no me dejaba respirar, quería ponerte en mi contra, gritó histérica, revelando su verdadera naturaleza egoísta. Solo quería que se fuera, que nos dejara en paz. El doctor dijo que sería fácil, que ella estaría bien cuidada. Su confesión fue la prueba final que Mauricio necesitaba, aunque escucharla de sus propios labios dolía más que cualquier herida física. ¿Bien cuidada? La tiraste en un agujero para que se pudriera mientras tú gastabas su dinero en vestidos y fiestas, dijo Mauricio con asco, mirándola como si fuera un monstruo irreconocible. Dime dónde está Santa Lucía. Dímelo ahora, exigió, agarrándola por los hombros y sacudiéndola. Karina, temblando y sollozando, le dio la dirección aproximada, un lugar perdido en el campo que Villalobos había mencionado alguna vez. Mauricio la soltó con repulsión, como si tocarla le ensuciara las manos. Vete a tu cuarto y no salgas. Mañana te irás de esta casa para siempre, y si intentas huir antes de que llegue la policía, te buscaré hasta debajo de las piedras, le advirtió Mauricio. Karina corrió escaleras arriba, encerrándose en su habitación, sabiendo que su reinado había terminado y que su vida de lujo se había esfumado. Mauricio no perdió tiempo, llamó a un detective privado de confianza, Ricardo Salgado,
y le pidió que reuniera un equipo para ir a Santa Lucía esa misma noche. No confiaría en la policía local, que podía estar comprada por Villalobos, esto tenía que hacerlo él mismo. Rosita preparó café y algo de comida para el viaje, mostrando una fortaleza admirable. Yo voy con usted, señor, ella necesitará una cara amiga cuando la encontremos, dijo, y Mauricio asintió agradecido, reconociendo que sin esa mujer, su madre seguiría perdida. Salieron en la madrugada, bajo la lluvia que no cesaba, conduciendo a toda velocidad por carreteras secundarias embarradas, guiados por la esperanza y la desesperación. En el coche, Mauricio llamó a Villalobos, despertándolo, sé todo, Ernesto. Voy por mi madre. Si le has tocado un pelo, reza, porque ni Dios te va a salvar de mí. Colgó antes de que el médico pudiera responder, dejándolo aterrorizado. Llegaron a la residencia Santa Lucía al amanecer. Era un lugar tétrico, una casona fortificada con muros altos y perros ladrando en el patio. El detective Salgado y sus hombres forzaron la entrada, sorprendiendo a los guardias somnolientos que no esperaban una incursión armada. Mauricio entró corriendo, gritando el nombre de su madre, abriendo puertas de habitaciones donde ancianos vivían en condiciones deplorables, sucios y hambrientos. La realidad del lugar era peor de lo que había imaginado. Era un campo de concentración para ancianos indeseados. Finalmente, en una habitación del último piso, encontró una puerta cerrada con candado. El detective la rompió de una patada. Allí, sentada en una silla vieja frente a la ventana, envuelta en mantas raídas, estaba doña Mariela. Se giró lentamente al escuchar el ruido, sus ojos estaban cansados y su cuerpo frágil, pero al ver a Mauricio, una luz se encendió en su mirada. ¿Mauricio? ¿Eres tú, hijo mío?, preguntó con voz temblorosa, como si temiera estar soñando. Mauricio cayó de rodillas ante ella, abrazando sus piernas, llorando sin consuelo. Soy yo, mamá, vine por ti, perdóname por tardar tanto, perdóname. Mariela le acarició la cabeza con sus manos huesudas, sonriendo con una paz infinita. Sabía que vendrías, mi niño, nunca perdí la fe. El amor siempre encuentra el camino de regreso. Rosita entró detrás, llorando también, y Mariela le extendió la mano. Gracias, hija, gracias por cumplir tu promesa. En ese abrazo de tres, el telón de acero que los había separado se derrumbó para siempre. El regreso a la mansión Belmonte fue un evento casi místico. El sol salió justo cuando el coche cruzaba el portón principal, iluminando la fachada como si la casa misma celebrara el retorno de su dueña legítima. Karina había huido durante la noche, llevándose solo lo que cabía en una maleta y dejando atrás una nota llena de excusas patéticas que Mauricio rompió sin leer. No importaba dónde estuviera, la justicia la alcanzaría tarde o temprano, pero por ahora, lo único que importaba era sanar. El personal doméstico, al ver bajar a doña Mariela del auto, se quedó paralizado. Algunos se persignaron creyendo ver un fantasma, pero pronto la conmoción dio paso a la alegría y a las lágrimas de emoción. Valeria, que había sido despertada por el alboroto, bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. Se detuvo al ver a la anciana sentada en el sillón principal, rodeada de su padre y de Rosita. Mauricio llamó a su hija con suavidad. Valeria, ven aquí. Quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es tu abuela Mariela, la mujer del cuadro. La niña se acercó despacio, mirando con asombro a la mujer que parecía haber salido de la pintura para hacerse real. Mariela abrió los brazos y Valeria, con la intuición pura de los niños, corrió a abrazarla sin miedo, sintiendo el calor de una sangre que se reconocía mutuamente. Hola, mi pequeña princesa, he esperado tanto para abrazarte, susurró Mariela, oliendo el cabello de su nieta, sintiendo que la vida le devolvía con creces todo lo que le habían robado. Los días siguientes fueron de reconstrucción lenta pero hermosa. Médicos de confianza atendieron a Mariela, quien recuperó peso y fuerza con rapidez asombrosa, alimentada por el amor de su familia. Mauricio no se separaba de ella, tocaba el piano durante horas para ella, llenando la casa nuevamente con la música que había estado prohibida.
La noticia del hallazgo de doña Mariela y el escándalo de la clínica clandestina sacudieron a la sociedad. El doctor Villalobos fue arrestado intentando cruzar la frontera y confesó todo, implicando a Karina y a otros cómplices. Se descubrió que había docenas de ancianos en situaciones similares, y gracias a la intervención de Mauricio, todos fueron rescatados y sus familias contactadas. Pero Mauricio quería hacer más, no bastaba con el rescate, quería asegurarse de que nadie más sufriera lo que su madre había vivido. Decidió transformar el dolor en propósito. Con la bendición de Mariela, Mauricio utilizó gran parte de su fortuna para crear la Fundación Mariela Belmonte, una organización dedicada a proteger a los ancianos del abandono y a brindar asistencia legal y médica gratuita. La mansión, que antes había sido un mausoleo de frialdad, se convirtió en la sede de eventos benéficos y en un hogar lleno de risas y movimiento. Rosita fue nombrada directora de operaciones de la casa, ocupando un lugar de honor en la familia, ya no como sirvienta, sino como la guardiana leal que salvó el linaje. Un año después, se celebró una gran fiesta en el jardín para inaugurar la fundación. Mariela, vestida con elegancia y luciendo su collar de oro recuperado, tocó el piano junto a su hijo y su nieta, una melodía a 6 manos que hizo llorar a todos los presentes. Estaba más viva que nunca, radiante, demostrando que la dignidad no se puede encerrar ni destruir. Mauricio tomó el micrófono y miró a su madre con adoración. Me enseñaron que el amor todo lo puede, pero fue mi madre quien me enseñó que el amor también todo lo espera y todo lo perdona. Karina nunca fue encontrada, se decía que vivía escondida en algún pueblo lejano bajo un nombre falso, consumida por la amargura y la pobreza, su propio castigo en vida. Pero en la casa Belmonte, su nombre ya no se mencionaba, no había espacio para el rencor, solo para la gratitud. Valeria crecía aprendiendo de su abuela la fuerza del carácter y la bondad, convirtiéndose en una joven maravillosa que continuaría el legado. Una tarde tranquila, Mariela y Rosita se sentaron en el porche a ver el atardecer, como dos viejas amigas que han sobrevivido a la guerra. ¿Valió la pena, Rosita?, preguntó Mariela mirando el horizonte naranja. Cada segundo, señora, cada segundo, respondió Rosita con una sonrisa serena. El viento sopló suavemente, trayendo el aroma de las rosas, y en ese instante de paz perfecta, doña Mariela cerró los ojos y suspiró, sabiendo que finalmente, y para siempre, estaba en casa. La historia de los Belmonte se convirtió en una leyenda en la ciudad, un recordatorio eterno de que la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencer a la muerte misma. Y así, entre música, risas y la certeza de estar juntos, vivieron sus días, no como un final feliz de cuento, sino como un comienzo glorioso de una vida verdadera. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.